pero hoy nos vamos a enfocar en las proteínas y en las moléculas que tienen en la membrana. Los glóbulos rojos, así como lo ven, así como están en circulación, tienen más de 250 proteínas o moléculas diferentes en la membrana. Nosotros habíamos visto una, dos, las habíamos nombrado nada más, pero en realidad es que tienen más de 250 proteínas diferentes. Proteínas y moléculas. Digo moléculas porque no hay solo proteínas, sino también hay glicoproteínas, hay lípidos modificados. Segundo. Hay lípidos modificados que generan, que son partes, son moléculas que pueden ser reconocidas por el cuerpo. Entonces, si pensamos que una molécula extraña es un antígeno que dispara una respuesta inmune, y cada persona tiene diferentes variantes de cada gen, cada proteína es diferente, cada uno de nosotros tenemos proteínas levemente diferentes, inclusive las que tienen la membrana de los eritrocitos. ¿Qué pasa cuando transfundimos, cuando pasamos sangre de una persona en otra? Estamos poniendo básicamente un montón de eritrocitos que vienen con esas proteínas de la membrana. Y para el cuerpo de la persona que recibe esa sangre, esos eritrocitos son de otra persona. Tienen proteínas y tienen moléculas en la superficie que son desconocidas. Por lo tanto, va a generar una respuesta inmune. ¿Los va a rechazar o no? Depende. Si es del mismo grupo, no los rechaza. Si es de otro grupo, los rechaza. Imagínense cuando todo esto se empezó a trabajar, que originalmente ni siquiera estamos hablando de sangre de otras personas. Al principio se empezó a probar con sangre de animales. Directamente, ahí, era muy difícil que el cuerpo reconociera esa sangre como propia, porque ni siquiera era del ser humano, era de otros animales. Pero estamos hablando de 200, 300 años atrás, donde todavía no se conocían las genes, las proteínas, las moléculas que componían, en este caso, la membrana de un eritrocito. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pasa que ese eritrocito va a generar un anticuerpo. Ese eritrocito, esas moléculas que vienen en la membrana del eritrocito, podrían ser reconocidos como extraños, y los anticuerpos de la persona que recibe esa sangre los van a atacar, los van a rodear y los van a hemolizar. Entonces, a partir de ahí tenemos el sistema completo. Tenemos antígenos que vienen en la membrana del eritrocito, y tenemos anticuerpos que están secretados, están en dilución en el suero de la sangre. ¿Sí? Cada antígeno tiene un anticuerpo específico que lo detecta. ¿Hasta acá se viene entendiendo lo que estoy contando? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí. Profe, una consulta. Lo que dijo de las proteínas, ¿tiene que ver con el tema de la unidad funcional? Porque usted había hecho una pregunta Sí, en... no tiene que ver. La vamos a hablar. No tiene, la unidad funcional, vamos a hacer un paréntesis acá. Yo les pregunté cuál era la unidad funcional de la membrana, las membranas, y es la bicapa lipídica, son los dos fosfolípidos que están... los dos. Exactamente, porque también ahora no sé si hoy, pero vamos a verlo cuando hagamos la devolución de los TPs. Algunas quiero enfocar en algunas respuestas particulares. Siguiendo acá con el sistema, tenemos los antígenos y tenemos los anticuerpos. De hecho, si uno lo mira, acá tenemos como una imagen muy cercana a un esquema de una membrana celular donde están
La unidad funcional, que son estos dos lípidos, o fosfolípidos, en realidad no es lípidos solamente, fosfolípidos que están dispuestos de esta manera, donde están cola con cola, en el medio hay un centro que es lipídico, y en los bordes, que son estos círculos, es la parte que tiene carga, que es la parte hidrofílica, que es la que hace contacto con la parte exterior por un lado, y con el citoplasma por el otro lado. Y esos dos lados son lugares acuosos. El único lugar que no es acuoso es el centro de la membrana. Esa es la unidad fundamental de la membrana plasmática, esta bicapa lipídica de fosfolípidos. Y otra de las preguntas que les hice tenía que ver con cómo interactuaban las proteínas. En este caso tenemos de manera esquemática, las proteínas están en azul, en rojo tenemos, en el rojo se representan azúcares, en rojo y en verde también, pequeñas moléculas de azúcares que pueden estar unidas a los fosfolípidos, que pueden estar unidas a las proteínas, de una vez, de varios grupos de azúcares, en distintos lados. Este es otro tipo de proteína, acá vemos hacia la derecha, una proteína que en realidad está anclada a la membrana, no es una proteína que ni está de transmembrana, ni que está asociada, o sea que está al lado, sino está anclada a la membrana a través de otra molécula. Esa era la pregunta que tenía que ver con los tipos de asociación de las proteínas a la membrana. Tenemos algunas que son de transmembrana, de un solo paso, de muchos pasos, y otras que están asociadas o ancladas a la membrana a través de lípidos específicos. ¿Qué les pongo acá? ¿Qué estamos viendo acá? Esto imaginemos que es la membrana de un eritrocito. Estas son proteínas que están en el esquema de proteínas que están en la membrana. Cada una de estas partes de las moléculas son variantes, son variables en distintas personas. Por ejemplo, hay un antígeno que se llama KEL, un grupo sanguíneo que se llama KEL, que está en una proteína particular que uno puede tener un tipo u otro tipo de proteína. Está la proteína, pero depende la persona, va a ser KEL positivo, KEL negativo, por ejemplo. Eso es un grupo sanguíneo. O nosotros el grupo sanguíneo que más conocemos, el más común de todos, y es el primero que se descubrió, que es el AB0, es un grupo sanguíneo que no reconoce proteínas, sino que tiene que ver con carbohidratos que están en la superficie de lípidos o de otras proteínas. Son carbohidratos especiales, que algunos tienen un tipo, el tipo A, otros tienen otro tipo, el tipo B, otros tienen un tercer tipo, que es el tipo 0, y algunos tienen una mezcla, una combinación del tipo A y del tipo B. Tienen en la misma membrana moléculas, algunas que están marcadas con A y otras que están marcadas con B. Pero así como les conté sobre el AB0 y el KEL, hay bastante más. De hecho, del mismo estilo, hay algún grupo sanguíneo que se llama H, P1, Lewis, Lee, MNS, Luterang, Herbich, India, Nob, hay Duffy, Cromer, IT. Cada uno de estos nombres son nombres de grupos sanguíneos, son nombres de antígenos que tienen variabilidad, que cada persona tiene uno en particular. Y por otro lado, como hablábamos de un sistema, tenemos, así como están los antígenos, tenemos los anticuerpos eritrocitarios, que son los anticuerpos que están reconociendo esos antígenos. Y tenemos dos tipos de anticuerpos, los naturales y los irregulares. Los naturales son los anticuerpos que aparecen sin necesidad de que el cuerpo, o por lo menos no se conoce cómo aparecen sin ver el antígeno. Yo les conté hace un tiempo atrás, que
Por ejemplo, en la vacunación, cuando una persona es vacunada, el cuerpo ve ese antígeno y genera un anticuerpo, pero necesita verlo. Los anticuerpos naturales aparecen, no necesariamente tienen que ver el antígeno y ya el cuerpo los empieza a hacer desde que nacemos. De hecho, los únicos anticuerpos naturales son los anticuerpos, los anti-A y los anti-B. Un bebé cuando nace ya tiene en su sangre anticuerpos anti-A o anti-B dependiendo qué antígenos tiene en sus eritrocitos. Si la persona tiene anti-B, o sea, sus eritrocitos son tipo A, tiene el antígeno A, la persona tiene en su suero anticuerpos anti-B. Es muy raro porque la realidad es que ese bebé, mientras estuvo gestándose ese feto, jamás vio un eritrocito B como para poder hacer anticuerpos. No estaba inmunizado contra antígeno B de eritrocitos B, porque nunca los vio, se gestó. Sin embargo, naturalmente se van haciendo. Y el resto de los anticuerpos se llaman irregulares porque aparecen luego de la inmunización. Por ejemplo, los antígenos anti-RH. Las personas que son RH negativo no tienen anticuerpos anti-RH. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de una mujer que se embarace y que tenga un feto, un embrión, un bebé que sea RH positivo, porque vino herencia del padre, la primera vez, mientras ese feto va creciendo y va generando sus propios eritrocitos RH positivos, algunas moléculas de ese embrión van a pasar a la sangre de la madre y la madre va a reconocer como, este RH yo no lo conozco, nunca lo vi, voy a generar anticuerpos anti-RH porque no es algo mío. Entonces, hasta que no vio el antígeno RH, no genera el anticuerpo. Eso se llaman anticuerpos irregulares. Y eso pasa con el resto, con los LW, con los DAFI, con los otros antígenos que vamos a ver hoy. Bueno, así como recién les contaba que veíamos que las moléculas había distintos tipos de moléculas, de distintas variaciones en cada persona, eso nos va a generar distintos grupos sanguíneos. Todos conocemos, o por lo menos casi todos conocemos, el AB0, o el ABO, para mí es AB0, pero bueno, muchos le dicen ABO, el RH, y después hay, hasta el día de hoy, de hecho, hasta la última actualización, que fue en febrero, la primera semana de febrero de este año, hay 43 sistemas sanguíneos diferentes. ¿Sí? El número 1 es el AB0, el número 2 es el MNS, el número 3 el P1PK, el 4 el RH, Luther, Ankel, y así hay 43 sistemas diferentes. Y cada uno de esos sistemas tienen distinta cantidad de antígenos. Por ejemplo, el AB0 tiene 4 antígenos. Tiene el antígeno A, B, el 0, y en realidad el A se divide en A1 y A2, porque son dos antígenos levemente diferentes. Fíjense el RH. El RH, nosotros conocemos RH positivo y RH negativo. La realidad es que hay 55 variantes de RH, de las cuales algunas son positivas, algunas se las consideran como positivas porque generan anticuerpos, anti-RH, y otros se los consideran negativos porque no generan anticuerpos. Pero hay 55 antígenos diferentes. O el MNS, tenemos 50 antígenos diferentes. O sea, cada uno de nosotros tenemos uno en particular. Así como en el grupo AB0, supongamos que uno es A, solamente tiene antígenos A. Al mismo tiempo, tenemos que ver si somos RH, si somos negativo o positivo.
Significa que en la membrana de nuestros glóbulos rojos tenemos antígenos RH. Podemos tener una de 55 combinaciones. Entonces tenemos una de 4 del AB0, uno de 55 del RH, uno de 3 del P1PK, uno de 27 del Luteran. Y así vamos a tener un perfil de grupos sanguíneos que es único para cada uno de nosotros. Los grupos sanguíneos más importantes son, de hecho se los llama grupos sanguíneos mayores, son el AB0 y el RH. El resto son grupos sanguíneos menores. ¿Por qué mayores y menores? Porque el AB0 y el RH son aquellos que clínicamente tienen más problemas, digamos. Si hay una incompatibilidad de grupos sanguíneos AB0 o RH, se genera rápidamente un problema clínico, como por ejemplo, si hay anticuerpos anti-RH y la sangre tiene antígenos RH, cuando se hace una transfusión, esos anticuerpos van a rodear y los eritrocitos nuevos, digamos, que son transfundidos, el cuerpo los va a eliminar. O, por ejemplo, el ejemplo que le di recién de la enfermedad fetal, donde una mujer que es RH, que se sensibilizó contra antígenos RH, empieza a tener anticuerpos anti-RH, si tiene un bebé RH positivo, la sangre, los anticuerpos de la madre, van a atacar a los glóbulos rojos del feto o del bebé y los van a destruir. Finalmente, ese embrión, ese feto o ese bebé, depende el tiempo, va a tener problema porque su sangre no va a funcionar. Pues de hecho, se va a hemolizar, los glóbulos rojos se van a reventar. Vamos a hablar un poquito más del sistema AB0, el sistema mayor, el más importante. Fíjense, fue, digamos, descubierto por Lasteimer en 1901, que se dio cuenta que si uno ponía 2 gotas de sangre de 2 personas, algunas veces no pasaba nada y la sangre se mezclaba y quedaba igual como sangre, y otras veces se aglutinaba. Y acá vemos un esquema de cómo es la sangre, 2 gotas que se aglutinan, si son de distintos grupos, o no se aglutinan, se mezclan perfectamente, si son de otro grupo. De esa manera, en 1901 se dio cuenta que había personas que pertenecían a 3 grupos. Eran del grupo A, del grupo B, en realidad de 4 grupos. Eran del grupo 0 o del grupo AB. Y eso, bueno, eso le dio el premio Nobel en 1930, permitió que se pudiera descubrir cuál era la regla para poder transfundir sangre de una persona a otra, pero aún así a veces no funcionaba. ¿Por qué? Porque todavía no se habían conocido otros sistemas sanguíneos. A pesar de que es un sistema en que veníamos hablando, son antígenos que están en la membrana del eritrocito, la realidad es que todas las células del cuerpo, o casi todas las células del cuerpo, tienen la marca, tienen antígenos del grupo que somos. Tienen antígenos A en las personas que son A, o B, o AB, o 0, cada una de las células del cuerpo. En una cuestión en hematología nos interesa más los eritrocitos, pero también existe un problema, por ejemplo, cuando hay un trasplante de órgano. Si al margen de todo el rechazo que pueda haber, uno de los tipos de rechazo es que si se pone un órgano de otro sistema, de otro grupo sanguíneo del AB0, los anticuerpos de la persona que recibe el trasplante van a atacar a las células, porque reconocen, todas las células del cuerpo tienen antígenos del sistema AB0. Y tenemos las dos partes, la parte de antígenos, es decir, la marca en el eritrocito, A, B, A y B, o 0, nada. Tenemos los anticuerpos en el plasma, si uno es A,
en sus eritrocitos tiene antígenos A, en su plasma tiene anticuerpos anti-B. Y genéticamente va a ser, esto se conoce muy bien como es la genética, va a recibir, es AA, es decir, recuerden que genético tenemos tenemos un par de cada gen, una copia que viene del padre, otra copia que viene de la madre, y para ser A tenemos que haber recibido un gen A del padre, un gen A de la madre, o una combinación de A0. O sea, tranquilamente, una persona que es A0, como el 0 es una enzima que no tiene funcionamiento, mientras esté la enzima A lo que va a hacer es ponerle al eritrocito el antígeno, la marca A. O la B le va a poner la B. Entonces, cada persona que sea A puede ser genéticamente AA, A0. El B puede ser BB o B0. El AB tiene una copia que recibe una copia A y una copia B, sí o sí. Y el que es 0, la única manera que pueda ser 0 es que haya recibido un gen 0 del padre y un gen 0 de la madre. Esta persona que no tienen antígenos en sus eritrocitos, antígenos del grupo AB0, tienen anticuerpos anti-A y anti-B. Las personas que tienen antígenos A y B en sus eritrocitos no tienen antígenos, porque si tuvieran alguno de estos antígenos estarían atacando sus propios eritrocitos y eso no puede pasar. Como les decía, es un sistema un poco extraño porque en la gestación, cada uno de nosotros, de un bebé, aparecen entre los 2 y los 4 meses. Y aparecen sin nunca haber visto el anticuerpo anti-A o anti-B, aparecen sin nunca haber visto el antígeno. Y aproximadamente van cada vez aumentando en concentración en la sangre, llegando a un máximo entre los 8 y los 10 años, y luego van a ir decayendo la cantidad de anticuerpos anti-A o anti-B, depende de lo que sea. Con el tiempo van a ir decayendo, pero nunca dejan o sea, no desaparecen. Cuando uno tiene anticuerpos anti alguno de los antígenos, toda la vida los va a producir, en mayor o menor medida. ¿Y qué es exactamente? Pues ya el sistema B0 es una molécula, es un azúcar. Yo les hice una pregunta en lo que era el glicoglucocálix en la membrana plasmática, y la respuesta breve es que toda la corona de azúcares o todas las moléculas de azúcares que están adheridas a proteínas y lípidos de la membrana plasmática, dándole, los azúcares se disuelven en agua, son hidrofílicos. Entonces, muchas veces hay algunas moléculas que están en la membrana o que están en la proteína, en las células, son hidrofóbicas. Y hidrofóbica significa que se parecen a un lípido. Entonces no les gusta estar, o les cuesta mucho estar en un ambiente hidrofílico como el citoplasma o la parte exterior de la célula. Recuerden que la parte exterior de la célula es una solución acuosa, salvo adentro de la membrana, toda la vida ocurre en una solución acuosa. Si algunas moléculas necesitan alguna ayuda para mantenerse solubilizadas, necesitan alguna ayuda para estar cómodas en un ambiente acuoso. Y esa ayuda se los dan la célula en evolución, se los da a través de agregarle azúcares, grupos de azúcares, de manera de que la molécula se mantenga estable y se mantenga funcional en un ambiente acuoso. Y estos azúcares se van agregando de manera secuencial, es decir, primero se pone uno, después se pone otro, después se pone otro. Entonces, por ejemplo, hay en el sistema B0, todo empieza con una enzima, que es
la enzima que es una fucosiltransferasa, pero le vamos a llamar H. ¿Por qué? Porque es una transferasa que está en el es una transferasa, es una enzima que tiene la función de transferir un azúcar de una molécula de un lado a otro. En este caso, la fucosiltransferasa es capaz de agarrar una molécula de un azúcar particular que se llama fucosa y la agrega a una cadena de azúcares que ya están en una proteína o en una molécula de la membrana. Se me genera esto, me genera esta molécula que tiene estas tres azúcares, y esto es reconocido, esto ya genera esto es un antígeno, porque si a este eritrocito lo ponemos en una persona, va a generar anticuerpos anti esta molécula. Y esta molécula se llama H. Entonces el antígeno H. Sobre el antígeno H van a actuar otras enzimas. Y va a actuar la enzima A, o la enzima B, o la enzima 0. ¿Qué es la enzima A, B o 0? Bueno, así como estaba la enzima H que transfería este grupo de azúcar a esta cadena, después vienen otras enzimas, como la enzima A o la enzima B, que transfieren otros tipos de azúcares a esa cadena anterior. Y podemos tener la enzima A1, la enzima A2, hay varias variantes. La enzima 1, 2, la B, la 0,1 y la 0,2. En nuestro cuerpo podemos tener, estas son las variantes de los genes que hay en la población entera. Entonces vamos a tener, dependiendo qué combinación tenemos, vamos a expresar en la membrana del eritrocito, de hecho, en realidad ni siquiera es en la membrana del eritrocito, sino en